qué gusto, bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana Online, que hoy le ofrece el tema de informar para generar confianza desde la Sala Regional Ciudad de México. Por favor, acompáñenos. Y nadie mejor para hablar de informar y generar confianza desde la Sala Regional Ciudad de México que su presidenta María Silva Rojas, a quien le doy la más cordial bienvenida. María, ¿cómo estás? Hola Lucy, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la introducción tan amable. Bueno, pues para nosotros es un placer que estés con nosotros porque estamos hablando de principios que generan confianza y muy seguramente tú me darás toda esa información a través de este programa y de lo que sucedió desde luego en tu informe. Quiero comentarte que tú empezaste precisamente tu informe con unas palabras que dice que el Tribunal Electoral, así como las salas regionales, por supuesto, han sentado las bases para que la transmisión del poder, bueno, sea por un cauce pacífico, legal y efectivo. ¿Quieres explicarnos por qué empezaste hacia el informe? Claro que sí, muchísimas gracias Lucy, y gracias por la oportunidad de explicar un poco más esto porque estábamos un poco cortos de tiempo en el informe, pero es muy importante para la sociedad y para nosotros transmitir esto en el informe de la sala, el informe de todo el equipo. Es parte de nuestro trabajo justamente el verificar que el poder se transmita por causas pacíficos en nuestra sociedad. Es la función primordial de este tribunal proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, en parte justamente cuando se llevan a cabo estos procesos democráticos, y esto se tiene que llevar a cabo justamente a través de esas causas. ¿Cómo verificamos esto? Cuando resolvemos los medios de impugnación apegados a derecho, revisando la Constitución, a la luz de los agravios. De lo que se tratan estos medios de impugnación es de que justamente la ciudadanía, las personas que sientan que hubo alguna irregularidad en las elecciones, sepan que pueden acudir al tribunal a pedir justicia, a pedir que se verifique que realmente esa transmisión del poder, las campañas electorales, las jornadas electorales, la designación de candidaturas, se haya llevado a cabo apegada a derecho y justamente apegada a los principios que tutelan nuestra democracia a nivel constitucional. Y a través justamente de estos medios de impugnación podemos revisar como sala que todo se haya llevado a cabo de manera correcta. Y si no es así, podemos en su caso emitir las sentencias correspondientes para reparar esos derechos vulnerados, para reparar esos principios que se hubieran vulnerado y así garantizar que la transmisión del poder se dé de acuerdo a las normas que como sociedad nos hemos dado justamente para esto. ¿Cuál es el objetivo de toda esta transmisión pacífica del poder? Evitar que el poder se transmita con fuerza, con violencia, que alguien la tome justamente el poder con violencia. En vez de eso, hay instituciones encargadas de vigilar justamente que este poder se lleve a cabo apegado al sistema, que como sociedad mexicana nos hemos dado para garantizar que realmente sea la sociedad la que elija quién nos va a gobernar. Y eso, desde luego, que genera confianza, María. Pero también te preguntaría en este momento, el papel de la integridad electoral en la sala regional, te escuchamos hablar de ello en el informe, por supuesto, no solo para generar confianza, sino en su trabajo del día a día. ¿Y qué es juzgar con perspectiva de integridad? ¿Qué nos dices? Bueno, para explicar esta pregunta, primero hay que explicar qué es el concepto de la integridad electoral. Y justamente esto depende del autor, la autora a la que se revise en la academia, que han hablado acerca de lo que es la integridad electoral, pero aunque varían un poco, en la esencia se conservan exactamente lo mismo, y es el verificar que la elección se lleve justamente de forma democrática. Si las elecciones se llevan a cabo de forma democrática, que está relacionado con lo que acabamos de decir hace un momento, entonces hay integridad electoral. Y entonces, ¿cómo juzgamos con perspectiva de integridad electoral? Justamente para juzgar con perspectiva de integridad electoral, lo que tenemos que verificar es esto. Tenemos que ver el contexto en el que se dan estos medios de impugnación, en el que se desarrollan estas elecciones, para verificar que se cumplan realmente estos principios que rigen nuestra democracia. Entre otros, la certeza, la legalidad. Si se van cumpliendo estos principios democráticos, y es lo que revisamos al momento de estar juzgando con perspectiva de integridad electoral, es cuando podemos realmente
garantizar que se dé esa transición pacífica del poder y que se dé justamente apegado a derecho y a las normas que nos hemos dado como sociedad. Y es fundamental que hablemos de juzgar con perspectiva de integridad electoral para generar esta confianza, porque en la medida en que la ciudadanía, la sociedad, los partidos políticos sepan que cuando traen al Tribunal Electoral sus controversias porque consideran que alguna elección no está apegada a esos principios democráticos, no se está llevando a cabo de manera democrática, como tribunal lo vamos a revisar así, y si saben que revisamos apegados a derecho y cuidando fundamentalmente nuestra democracia, se va generando esta confianza que es necesaria no solo para fortalecer el propio tribunal, sino para fortalecer el gobierno que emana de esas elecciones, para fortalecer también las decisiones que emanan de ese gobierno, siempre y cuando rinda cuentas de manera concreta, de manera eficaz, y además también para ir fortaleciendo la confianza en la propia sociedad, que la sociedad tenga confianza en sí misma e ir reestructurando y pues de alguna manera rearmando los vínculos que conforman a nuestra comunidad, en esos términos, hablando como una red, no solo como una sociedad con personas aisladas. Bueno, y estamos hablando de confianza, es el hilo conductor de todo nuestro programa, María, y bueno, resolver al caso concreto desde la Sala Ciudad de México evita que se fracturen esos principios que sostienen, que son la base de la democracia. ¿Tú lo consideras así? Totalmente. El resolver con esta perspectiva de integridad electoral, el resolver buscando fortalecer nuestra democracia, proteger los principios que como sociedad nos hemos dado en la Constitución como la base para tanto nuestro sistema electoral como para esta transmisión del poder, como el sistema de gobierno que tenemos. Cuando juzgamos teniendo eso en mente, obviamente lo que hacemos es ir fortaleciendo esos principios, pero a la vez es ir fortaleciendo en términos generales todo el sistema que conforma el Estado mexicano. Entonces, nuestra labor como juzgadores, como juzgadoras electorales, es justamente velar porque esos principios se mantengan incólumes. Y de alguna manera esto lo que va generando es un círculo virtuoso, porque se va generando más confianza, y se van fortaleciendo las instituciones, no solo las instituciones electorales, sino las instituciones de gobierno, e incluso la sociedad y la ciudadanía se puede ir empoderando justamente para exigir que se le rindan cuentas de manera correcta y exigir un desempeño eficaz por parte de quienes le gobiernan. Entonces, el trabajo que realizamos en la sala en el periodo que informamos hace unos meses, obviamente fue realizado de tal manera que resolvimos todos estos medios de impugnación a nuestro cargo con la finalidad de proteger y tutelar estos principios que sostienen nuestra democracia, porque solo así podemos garantizar de manera plena los derechos político-electorales de la ciudadanía de la cuarta circunscripción. Bueno, estamos a 5 minutos de cerrar nuestro primer bloque de este programa y yo te quiero preguntar, pues derivado de este informe, pues la ciudadanía querrá saber en qué se enfocó, ¿no? O sea, cómo estuvo integrado este informe. Y ya que vamos por ahí, si nos da tiempo, María, ¿qué te parece si hablamos de los números, de todos los números que nos diste a conocer a través de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas? Claro que sí, muchas gracias, Lucy. Bueno, en primerísimo lugar, lo principal para quienes integramos la Sala Regional Ciudad de México en el periodo que se informó fue resolver los medios de impugnación que se sometieron a nuestra consideración y vigilar el cumplimiento de nuestras sentencias, que es una cuestión muy importante y es esencialmente por lo que estamos aquí. Entonces, ese fue el principal enfoque de todo nuestro trabajo. Pero además de eso, en el periodo en el que informamos, retomamos algunas actividades que son necesarias también para poder justamente resolver de manera eficaz estos medios de impugnación, que fueron las actividades de capacitación y actividades de acercamiento con algunas otras autoridades de la cuarta circunscripción electoral para reforzar los vínculos, ver cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como cuarta circunscripción. Debo resaltar que a principios de marzo del año pasado, el magistrado Héctor Romero Bolaños culminó el ejercicio de su cargo y entonces también se integró al pleno de esta sala el magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera. El pleno de esta sala integrado con él y con el magistrado José Luis Ceballos Daza en conjunto apoyaron para llevar a cabo todas estas actividades que a final de cuentas nos permiten rendir estas cuentas a la sociedad. Algunos de los números principales del informe que rendimos recibimos 753 medios de impugnación y resolvimos 941, o sea, ya teníamos algunos que resolvimos que habíamos recibido antes. La mayoría de estos casos no estuvieron relacionados con procesos electorales constitucionales.
De esos 941 medios de impugnación, únicamente se recurrieron 112, lo que representa el 11.9%, y quedaron firmes más del 99% de nuestras resoluciones. Tuvimos 110 audiencias de alegatos, celebramos 150 sesiones privadas y 64 sesiones públicas. Los asuntos los dimos a conocer en 77 boletines de prensa, 26 infografías. Aumentamos nuestra presencia en redes sociales y recientemente abrimos también nuestro canal en Telegram e Instagram, donde nos pueden seguir. Más de la mitad de los juicios que resolvimos se relacionan con procedimientos sancionadores, actos de órganos electorales, cómputo y validez de las elecciones. Y un número que también resaltamos en nuestro informe es que en la sala desde hace varios años nos preocupa la inclusión, y esto no solamente en los medios de impugnación que resolvemos, sino en nuestro propio equipo de trabajo. Hay más mujeres trabajando en la sala regional y no en una pirámide como a veces ocurre, sino que ocupan cargos de la mayor relevancia en esta sala. Por ejemplo, nuestra Secretaría General de Acuerdos, las 3 coordinadoras de ponencia y la Secretaría Ejecutiva de esta sala están ocupadas por mujeres. Esos son algunos de los números. Bueno, pues son números que nos revelan el arduo trabajo que tiene la Sala Regional Ciudad de México. Me quedo con esta parte del círculo virtuoso de la confianza que nos destacaste en este primer bloque, y tengo un minuto, María, para que me digas la última palabra en la Sala Regional Ciudad de México, como en las otras salas del Tribunal Electoral, pues la tiene sin duda la Constitución, ¿no es así? Totalmente. Como he estado diciendo en varias de estas respuestas al hablar de integridad electoral, lo que se busca es que las elecciones sean democráticas. ¿Y cómo vigilamos? ¿Y qué es lo que nos dice si una elección es democrática o no? Nuestra Constitución. Entonces, totalmente es cierto lo que acabas de decir, para revisar con perspectiva de integridad electoral, para revisar justamente que estemos respetando y fortaleciendo nuestra democracia y garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. A donde tenemos que voltear es a nuestra Constitución, es lo que juramos guardar cuando nos designaron magistrados y magistradas, y lo que hacemos justamente es proteger y tutelar nuestra Constitución y que todos los actos electorales en la 4ª circunscripción se apeguen a ella. Bueno, María, presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Silva Rojas, vamos a una pausa, regresamos y vamos a seguir hablando de todo lo que hace la Sala Regional Ciudad de México, juzgando con perspectiva intercultural. ¿Te parece? Pausa, regresamos. Es muy breve. Estamos de regreso con María Silva Rojas, presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando de todo lo que se dio a conocer alrededor de su informe anual de labores. Y bueno, informar para generar certeza. ¿Qué sucede con los pueblos y comunidades indígenas? María, ¿qué sucede con ese porcentaje que ustedes también tienen que revisar, juzgar, resolver en la Sala Ciudad de México? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante porque además en esta 4ª circunscripción, en todas las entidades hay pueblos y comunidades indígenas originarios, y sus integrantes también a veces promueven juicios en lo individual. Entonces es una circunscripción muy movida con estos temas, que nos ha llevado a muchísimas reflexiones muy complejas en la sala. Y bueno, una de las cuestiones principales de juzgar con perspectiva intercultural es entender que en muchas ocasiones estos pueblos y comunidades tienen sus propias normas que tienen que convivir con lo que llamamos el sistema constitucional, lo que está dado en nuestra Constitución, la manera en la que se regula el derecho de manera escrita para quienes no somos indígenas o originarios. Tenemos que lograr que convivan estos dos sistemas, y justamente por eso son complejos algunos de estos asuntos. Tenemos que entender que tienen otra visión, una cultura totalmente distinta, somos culturas distintas que tenemos que convivir jurídicamente como convivimos también en el plano real. Y algunos de los números interesantes, por ejemplo, que vimos en el informe de esta sala regional, es algunas de estas comunidades no hablan español o no es su lengua materna. Y justamente por eso, entendiendo que también necesitan y tienen derecho a que se les hable en sus propias lenguas, en algunos casos el total de 18 que involucraron 60 medios de impugnación de estas controversias,
incluimos una síntesis o resumen para que se pudiera entender de mejor manera qué es lo que estábamos resolviendo, y en 9 de esos casos vinculamos a que se realizara una traducción en la lengua originaria para que justamente pudieran conocer de primera mano la sentencia que estamos emitiendo en su propia lengua. Bueno, pues ahí está el trabajo que hace también la Sala Regional Ciudad de México y que no hay que dejar de lado porque es muy importante, y el número de personas de pueblos y comunidades indígenas, como tú lo dices, es muy abundante en la región, ¿no? Ahora, ¿qué me dices de la violencia política en razón de género? ¿Cómo la aborda la Sala Regional Ciudad de México? ¿Qué casos han sido sobresalientes? Bueno, hay mucho que decir. Desgraciadamente hay mucho que decir, Lucy, porque como sabemos, la violencia política en contra de las mujeres por razón de género y la violencia en general en contra de las mujeres es un fenómeno que va en aumento no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y justamente por eso, cuando nos llegan asuntos en los que se acusa a la Comisión de Violencia Política en contra de alguna mujer por razón de género, en la sala los revisamos con muchísima profundidad y profesionalismo, y además entendiendo justamente lo que se está reclamando en ese tipo de casos. Son asuntos muchas veces complejos porque además en esos no solamente se viene diciendo que hay la comisión de este tipo de violencia, sino que en algunos casos también nos llevan a la reflexión de hasta dónde es tolerable, por ejemplo, ciertas manifestaciones, y entonces tenemos que hacer una ponderación entre esta violencia y el derecho a las mujeres a vivir libre de violencia enfrente del derecho a la libertad de expresión de algunas personas. Entonces son temáticas muy, muy complejas. Lo que hacemos en la Sala Regional Ciudad de México es entender que estos asuntos los tenemos que juzgar con perspectiva de género, entendiendo si hay o no relaciones de poder que tengamos que revisar en el caso concreto, revisar si hay alguna norma neutra que esté ocasionando algún perjuicio a alguna de las partes involucradas, revisar, por ejemplo, también si es necesario otorgar medidas cautelares o medidas de protección para proteger justamente la integridad de las personas involucradas en este tipo de medios de impugnación. Y además algo que es muy importante para quienes integramos esta Sala Regional Ciudad de México es entender que este tipo de casos en muchas ocasiones sucede con una sucesión de varios actos. No solamente es un solo acto el que traen aquí para que revisemos si es la Comisión de Violencia Política en contra de alguna mujer por razón de género o no, sino una sucesión de actos. Y en ese entendido se tienen que revisar en el contexto, se tienen que revisar de manera integral, y además también es muy importante revisar no solo esto de manera conjunta, sino el contexto en el que suceden estos actos. Revisar cuestiones históricas, revisar cómo está el municipio en temas de violencia de género, en temas de la integración de mujeres al poder. El revisar el contexto en el que suceden los hechos que se acusan es muy importante para poder detectar en algunos de estos casos, por ejemplo, las relaciones de poder o las desventajas y la desigualdad estructural en la que se puede estar dando esto, y juzgar con una perspectiva de género real que nos lleve a determinar si existe o no violencia política en contra de alguna mujer por razón de género, y en su caso poder reparar de manera efectiva los derechos vulnerados. Permíteme ir pues ya de todo esto, lo general a lo particular. Si tú me das oportunidad, pues tenemos sentencias importantes que se generaron en la Sala Regional Ciudad de México. ¿Nos quieres contar un poquito cuáles son desde tu perspectiva las más importantes y que destacaste en el informe, por supuesto? Muchas gracias. Bueno, destaqué varias. Ahorita por cuestiones de tiempo voy a tener que acotar muchísimo más esto. Voy a contarte nada más un par de asuntos. Justamente tratándose de un caso de violencia política en contra de mujeres por razón de género, determinamos que es competencia electoral el conocimiento de estos asuntos, aunque la mujer que está denunciando no sea candidata o no ejerza un cargo de elección popular, si cuando sucedieron los hechos sí tenía esta calidad, y eso es muy importante porque entonces podemos conocer este tipo de asuntos. En otro caso, concluimos que la presidencia de un comité directivo de un partido político a nivel estatal tenía que ser integrada de manera paritaria, considerando la alternancia, y emitimos los efectos necesarios para que esto se garantizara. En otro asunto, la sala analizó la constitucionalidad del catálogo de personas sancionadas de un tribunal electoral publicado en su página de internet, y concluyó que no era constitucional. Es algo parecido a lo que acaba de definir la Corte. No todos estos criterios fueron unánimes, y seguramente el criterio si son los más importantes o no dependerá de quien los lea, de las personas involucradas, pero bueno, estos son algunos de los más relevantes que puedo destacar ya ahorita. Bueno, pues para muestra basta un botón, y con esto nos vamos enterando de todo el trabajo que realizan allá, que es muy arduo, sin duda, pero a ver, hay algo que va a cambiar, algo muy importante también en la Sala Regional Ciudad de México, y quiero que me ayudes a entenderlo, por favor, María. Es un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que reconfigura
pues la composición de las circunscripciones. Yo quiero que tú me ayudes a entender por qué pasa esto y cómo impacta a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, María. Claro que sí, muchas gracias, Lucy, con gusto. Es el acuerdo 130 de este año del Consejo General del INE, que fue aprobado el 27 de febrero pasado. En este acuerdo lo que determinó el INE fue reacomodar las circunscripciones electorales. ¿Cuál fue el motivo que tuvo el INE para hacer esto? Básicamente, el garantizar esta fórmula que seguramente todo el mundo hemos escuchado de una persona, un voto. Garantizar en la mayor medida posible esto, que el voto de cada una de las personas valga lo mismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque dependiendo de cómo está configurado cada distrito, cuántas personas pueden votar en cada distrito, es que se hace este reparto de manera igualitaria y se puede garantizar de mejor manera esta premisa fundamental de la democracia, que es que el voto de cada una de las personas cuente o valga exactamente lo mismo en la elección. Esto es la motivación del INE para realizar este acuerdo. ¿Y qué fue lo que determinó en este acuerdo? Cada una de las salas regionales de este tribunal tenemos jurisdicción sobre distintos estados y así es como se configura. Digamos que la República es un pastel y entonces se parte y algunas rebanadas corresponden para cada una de las circunscripciones justamente atendiendo a estos criterios. Originalmente, Querétaro era parte de la segunda circunscripción, cuya cabecera está en Monterrey, la Sala Regional Monterrey, y entonces Monterrey conocía todos los medios de impugnación relacionados con Querétaro. Hidalgo formaba parte de la quinta circunscripción, cuya cabecera está en Toluca, Sala Regional Toluca. Y en la cuarta circunscripción, pues tenemos Ciudad de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Guerrero. Lo que decidió el INE era hacer algunos ajustes para justamente garantizar esto de mejor manera de una persona a un voto, y entonces lo que hizo fue mover Querétaro de la segunda circunscripción a la quinta, o sea, Toluca, la Sala Regional Toluca, y mover Hidalgo, que estaba en la quinta circunscripción de Toluca, a la Sala Regional Ciudad de México. Esto, en términos administrativos y para garantizar una persona un voto, esa fue la finalidad administrativa. ¿Cuál es el impacto jurisdiccional que vamos a tener como Tribunal Electoral? Esta sala es una de las salas que históricamente ha sido de las dos que tienen más medios de impugnación año con año, y ahora tenemos además todos los medios de impugnación que estén relacionados con Hidalgo van a llegar a ser resueltos por esta sala, lo cual incrementa el trabajo de quienes integramos esta cuarta circunscripción. Estamos preparados para ello y confío en que todo el personal va a seguir con el mismo compromiso y disposición para esto. El impacto también en las otras salas es la Sala Regional Monterrey tendrá un estado menos dentro de su trabajo, y la Sala Regional Toluca, digamos que le cambian Querétaro, que se integra a la quinta circunscripción, por Hidalgo, que es el estado que se suma a la cuarta circunscripción plurinominal. Bueno, ya nos ayudaste a entender el porqué de este acuerdo y lo que va a pasar, pero ¿cuáles son las implicaciones para el sistema electoral, María? ¿Crees que haya estas implicaciones? Porque al final del día, pues ya vas a tener que tratar con otro tribunal electoral, con otro instituto electoral, en fin, ¿no? Para el sistema electoral se divide en dos partes. Una, la parte administrativa, y la parte administrativa es justa esta, la finalidad del INE de garantizar que el voto de cada una de las personas valga exactamente lo mismo en cada una de las elecciones. El otro impacto que tiene nuestro sistema electoral es en el ámbito jurisdiccional, y en este ámbito efectivamente ahora todas las personas que incluso conocían los criterios que emitía la Sala Regional Monterrey ahora van a tener que acudir a la Sala Regional Toluca, empezar a conocer estos criterios, porque en algunas ocasiones pueden llegar a ser distintos, aunque hay jurisprudencias y muchas otras cosas que van de alguna manera homogeneizando estos criterios como Tribunal Electoral, pero sin duda va a generar cierto tiempo en el que nos vamos a ir conociendo, por así decirlo. Quienes juzgamos a las autoridades electorales, por ejemplo, yo ahora que acudí al informe del magistrado Avante, el presidente de la Sala Regional Toluca, tuve oportunidad de conocer a las personas que integran el OPLE de Hidalgo y el Tribunal Electoral de Hidalgo, a quienes no tenía el gusto de haber conocido, salvo una o dos personas nada más, y son ahora con quienes vamos a tener relación, porque en todos esos medios de impugnación que se generen de controversias de Hidalgo van a ser en muchas ocasiones nuestras autoridades responsables. Los comités de los partidos políticos de estas autoridades, las juntas locales, etcétera, todo esto son cuestiones de que nos vamos a ir conociendo como autoridades, pero estoy segura de que a final de cuentas, sea la segunda, la quinta o la cuarta sala quienes resolvamos estos medios de impugnación,
en todas estas salas está garantizado la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la protección también y el fortalecimiento de nuestra democracia con los mismos principios que nos rigen, porque en todas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo que hacemos es justamente tutelar que se ejecute realmente y que se aplique nuestra Constitución. Bueno, pues ahí están las salas regionales listas para los cambios. María Silva Rojas, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por estos conceptos. Te esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Lucy. Muchas gracias a todas las personas que nos vean. Saludos. Despedimos este programa. Hasta la próxima.